Y hermano, vamos a tener una oración al Señor y vamos a poner la enseñanza en manos del Señor, ¿verdad? Porque es su palabra. Nosotros solo somos interlocutores, ¿no? Propensos a equivocaciones, pero el Espíritu no. Y que la palabra pueda tener efectos en nuestra vida. Vamos a orar, hermano. Padre, en esta hora te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Primeramente, Dios, por tu gran misericordia, por tu amor, Señor, hacia nosotros, por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestra vida. Permite, Dios, que sea tu Espíritu tú quien ministre la palabra a cada uno según la necesidad. Permite, Dios, que lo que hablemos sirva para consolidar nuestra relación de comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo tomé notas ahí de unos cantos, de unas estrofas, ¿no? Y en verdad que el hermano no sabía que yo iba a hablar de lo que debería hablar hoy. Y yo tuve que cambiar el mensaje prácticamente el día viernes, hermano. Y tuve que, imagínense todo el tiempo que tuve que invertir, ¿no? Dejar lo otro y comenzar de nuevo. Dios tiene un propósito. Y algunas estrofas del canto, hermano. Dice la última, dice: Señor, quiero vivir mi vida para ti. Qué bonito, ¿no? Pero hemos estado estudiando algunas historias bíblicas, ¿no? Algunas experiencias bíblicas que tienen que ver con eso, ¿no? Porque fíjense el canto, ¿no? Y yo mientras estaba el canto, qué bonito se escuchaba. Y se sentía la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que Dios se ha agradado hoy del canto, de los cantos que se han elevado a su presencia. Y en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Siempre lo hemos vivido, ¿no? Pero en este tiempo, en estos últimos tiempos, creo que debemos reforzar un poquito lo que es el Señor, porque hoy se ha cantado sobre eso. Por eso creo que el Espíritu de Dios es el quien cambia las cosas. Hemos estado hablando sobre las tres últimas clases, ¿no? Acerca de la historia de Ruth, ¿verdad? Una historia de esperanza, ¿no? En medio de un mundo en crisis. Recordamos algo de eso, ¿verdad? ¿Cómo fue la vida de Ruth? ¿Quién era Ruth? Y cómo Dios utiliza a una persona no hebrea, no de raíces hebreas, para mostrar su voluntad. Eso es interesante. Y hay que tener atención a eso, al texto bíblico. Y allá aprendimos algunas cosas, ¿no? Sobre todo a ver cómo los que menos pensamos son los que más confían en Dios. Y usted ve eso en la calle. Personas que quizás no profesan nuestra fe como nosotros la profesamos, pero tienen confianza en Dios y nos dan lecciones. Y la historia de Ruth es una historia de esperanza. ¿Y por qué hablamos de esperanza? Hablamos de esperanza porque todo el mundo habla de la desesperanza. ¿Cuándo se va a acomodar esto? ¿Cuándo vendrá aquello? ¿Cuándo se dejará de pasarme cosas? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no al otro? Y entonces, en la enseñanza última de la semana pasada, hablábamos de la oración y la voluntad de Dios desde la perspectiva de Jeremías. Y Jeremías nos da una gran lección, aún siendo profeta, de ese perfil
de relación con Dios, se quejó. Hizo dos preguntas muy interesantes. Yo creo que ustedes recuerdan las preguntas, ¿verdad? Y preguntas que Dios tuvo que responder no inmediatamente, no cuando yo quiera, sino cuando Él quiere. Y son preguntas que nosotros a veces en el subconsciente las hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tú permites tal cosa? Esas son cosas que a veces pasan por la mente. ¿Por qué Dios yo X? O sea, no quiero decir cosas específicas para que no se vea que es para alguien en específico, ¿no? Y en eso debemos ser cuidadosos, ¿no? Porque la palabra es universal, es para todos, no es para unos poquitos, para todos. Entonces, ¿qué preguntas tan interesantes? ¿Por qué? Y tiene que ver con, con la prosperidad de algunos y de otros no. ¿Por qué prosperan los malvados? Entonces tiene una carga ahí de significado increíble. Y lo estuvimos estudiando, ¿no? Yo creo que quedó algo, ¿no? Y la otra pregunta es más terrible. ¿Por qué viven tranquilos los impíos? Entonces, parece que Jeremías estaba viendo dos cosas. Una era la prosperidad de los malos, de los malvados. Y otra era la tranquilidad en que vivían los pueblos que rodeaban a Israel. Vivían tranquilos, prósperos. Y bueno, nada les pasaba. Y Israel no salía de una, pues. Y eso lo pudimos ver en algunos eh, episodios que saltamos en el libro de Jeremías. Y les invité a comenzar a leer el libro de Jeremías, porque allí podemos ver cómo Dios le respondió a Jeremías. Y si Dios le respondió a Jeremías en tanto tiempo, decíamos que más o menos, ¿no? Aproximado, ¿no? Unos 40 años, durante 3 reinados diferentes, le dio respuesta. Pero en esa respuesta, Dios muestra su amor profundo por su humanidad, cosa que Jeremías no estaba mostrando. Pues dijo, bueno, ¿por qué? Entonces, veíamos más abajo del texto que él decía, Señor, aniquílalos, llévalos al matadero como ovejas. ¿No era así? Si te llevas una oveja al matadero, ¿para qué? Liquidarlo. O sea, son expresiones muy poéticas, pero que tienen una carga de, de dolor interno, de molestia, tal como la tuvo nuestro amigo Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? Que dijo, mira, voy y predícale a Nínive, porque esa es mi voluntad. Dijo, no, yo no voy. ¿Por qué no voy a ir? Porque no quiero. ¿Y qué le pasó? Todos sabemos la historia de Jonás. Después, cuando vio que la cosa era en serio, pidió perdón desde el vientre de la ballena. Y fue y predicó, pero predicó de mala gana. ¿Y qué fue la respuesta de él? Dijo, yo sabía que tú eres un Dios de misericordia. Y esta gente se iba a arrepentir. Pero yo no quería que se arrepintiera. O sea, yo me resisto a pensar en eso. Pero a veces no es suficiente resistirse a pensar de que uno pueda estar pensando eso. Bueno, una gente mala, ¿no? Que son malos de conducta, pues. Y te dice, bueno, ¿por qué no le da un tiro? ¿Por qué no se muere? Eh, y no puede ser así. Creo que esas historias y esas experiencias que Dios ha permitido que el Espíritu Santo usara a hombres para escribir esas historias, esas experiencias, donde Dios manifiesta su misericordia por el más perverso. Lo sella, hermano, con la muerte de Jesús en la cruz. Ahí pone su sello. Y qué bonito sello, ¿verdad? ¿Recuerdan ese sello? Habían dos reos, uno al lado de Jesús. Se cree que Jesús la cruz estaba en el medio, ¿no? No hay evidencia de eso.
pero vamos a ver que estaban en medio, ¿verdad? Y uno de ellos, ya sabemos qué le dijo, ¿verdad? Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito cómo Jesús sella lo que es el amor y la misericordia de Dios. Aún en el momento más crítico del sufrimiento, tuvo esa misericordia. Y eso debemos copiarlo. En nuestra relación como iglesia, como familia, en la casa, en el trabajo, en el caminar de la calle, se nos va a presentar problemas, dificultades. Que levante la mano uno que no haya tenido una dificultad o un momento difícil. Sin embargo, las historias que hemos estado compartiendo aquí nos hablan de que debemos confiar en el Señor, aún en los momentos más difíciles. Entonces es bonito recordar esas experiencias, que Dios se ha tomado el tiempo, hermano. El tiempo, no como tiempo mismo, sino el tiempo en la distancia histórica para mostrar su amor. El solo hecho de esa distancia histórica dice cuánto nos ama Dios, porque puede haber sido más rápido, ¿cierto? Corta y listo y se acabó. Nosotros no existiéramos. Y eso debe hacernos pensar hoy que el hecho de que estemos aquí no es casualidad. Por eso cuando los estábamos cantando, yo tomo nota a veces, ¿no? No siempre. Pero decía el último canto, Señor, quiero vivir mi vida para ti. Pero cuando yo puedo meter en mi mente y en mi corazón lo que Dios ha hecho y que permitió que se escribiera, es para que dijéramos esto de verdad, pensando en lo que Él ha hecho. Yo quiero vivir mi vida para ti. Yo quiero vivir mi vida para ti. Y el canto anterior decía, nadie es como Cristo y no tiene comparación alguna. O sea, yo le puse esa parte. Nadie es como Cristo. Nadie es como tú, Señor. Y de eso habla el autor de Hebreos, de la cual vamos a hablar hoy. Habla de eso, ¿no? Parecía que la comunidad había perdido el horizonte. La comunidad de los primeros lectores de la carta a los hebreos. Parecía que habían perdido el horizonte. Y esa palabra, ese himno, ese canto, qué interesante. Ellos allí pareciera, por lo que vamos a leer hoy, pareciera que esta comunidad de lectores, los primeros lectores de hebreo, parece que habían perdido, ya Cristo no era suficiente. Ya Cristo no era todo. Y se dejaron infiltrar, permear por una serie de doctrinas. Que muchas de ellas, si no casi todas, tienen su origen en el mismo judaísmo. Y entonces la iglesia comenzó a temblar, por algunos hermanos. Bien, vamos a pasar a la mano. Firmes en la esperanza en tiempo de crisis. Ese es el tema de hoy. Porque lo que vamos a leer, hermano, tiene que ver con esto. Que no necesariamente porque tengamos esperanza en el Señor, significa que estamos firmes en esa esperanza. Es como un dilema, ¿no? O sea, lo sé,
Sé que Él es mi esperanza, pero Él no es suficiente. O, o no estoy firme en esa esperanza, no estoy estable en esa esperanza. Y cuando el autor de Hebreos escribe la carta a sus destinatarios, lo primero que resalta, pasa por encima de los saludos. O sea, la carta o la epístola que los apóstoles escribieron a sus iglesias o a los hermanos, siempre tiene una introducción. Siempre dice a los hermanos, yo Pablo, yo Pedro, yo Timoteo, X, a los hermanos que están en Colosa o en Éfeso, Dios les bendiga y Dios Todopoderoso, tal. Pero esta carta no tiene bienvenida, no tiene una introducción, una salutación, va directo al grano. Y eso es interesante, es curioso también. Parece que el hecho mismo de esa omisión, no es que tiene que ser así, pero pareciera que había urgencia, había una gran urgencia de que eso llegara rápido, porque había un inminente peligro para los hermanos. Ok, entonces vamos a mantener esta idea que está en Hebreos capítulo 1, del 1 al 14. Firmes en la esperanza, en tiempo de crisis. Y la crisis no es nada nuevo, porque hemos venido estudiando el tema de la esperanza, ¿verdad? En medio de la crisis. Lo vimos en la vida de Ruth, lo vimos también en la vida de Jeremías. Jeremías entró en una crisis increíble. Jeremías fue rechazado por su propia comunidad, viniendo de una familia sacerdotal, imagínense. Es lo que llama algunos expertos. La comunidad donde vivía Jeremías, era una comunidad diárica. Y eso significaba que ningún miembro de esa comunidad podía afectar el bienestar de la comunidad. Y Jeremías, por orden del Señor, comenzó a profetizar lo que el Señor le dijo. Y vaya usted lo que profetizó. Para poner el punto ahí sobre la I. No dijo nada menos y nada más que esto que nosotros lo vimos la semana pasada. Dijo, dile a los reyes de Moab, de Amón, de Tiro, de Sidón, no recuerdo de otro pueblo, y a mi pueblo, a Jerusalén, a Judá, que se entregue a mi siervo Nabucodonosor. Imagínense eso, ¿no? Ahora, no lo querían. ¿Cómo lo van a querer? Les entréguese. Es como decirle, mire, entrégale a tu país a otro país. Y hazle más bien reverencia. Es duro eso. Sin embargo, Jeremías pasó los de Caín. Fue muy duro. O sea, rompió su comunidad diárica. Rompió la fidelidad de no hacerle daño a la comunidad, pero Dios le había dado una orden. Esto es que le va a decir al pueblo. Y vaya qué cosa le dijo. Nosotros tocamos algunas cosas. Espero que ustedes estén leyendo Jeremías para que vean lo que Dios vio en su pueblo, lo que Dios vio. Eso es el otro elemento que debemos también ver en ese texto, en ese estudio. Lo que Dios vio y lo que Dios denuncia a través del profeta. Y eso debe llamarnos a nosotros la atención. Lo que Dios está viendo en nuestra vida y lo que la palabra nos denuncia constantemente. Bien, firmes en la esperanza en tiempo de crisis. Vamos a avanzar. Antes de leer el texto quisiera rápidamente, hermano, tener algunos criterios de cómo respondería esto, cómo podríamos describir el tiempo que vivimos, de manera corta y rápida. ¿Cómo describe usted el tiempo en que vivimos? ¿Cómo lo describiría? Convulsionado.
confusión y violencia. Confusión y violencia. Muchos antivalores. ¿Cómo se manifiestan esos antivalores? ¿Ah? Sí. Pero ¿cómo son los efectos visibles de los antivalores? Porque cuando hablamos de antivalores estamos hablando de un marco de referencia, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro marco de referencia? La palabra de Dios, la ley de Dios, la ley de Cristo. Entonces ese es nuestro marco referencial para decir cuáles son los antivalores. Porque para algunas sociedades que no tienen marco de referencia a Dios, para ellos cualquier cosa es buena. Por ejemplo, hoy hay sociedades o pequeños grupos o pequeñas comunidades diáricas que para ellos no es un antivalor mantener relaciones con niños. Y promueven eso en una sociedad actualmente. El matrimonio entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Claro, cualquiera escucha lo que yo estoy diciendo y yo estoy discriminando. Pero es que eso dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, es interesante ver cuál es mi marco de referencia. Nuestro marco de referencia es Cristo. No hay otro. La situación política no es un problema de crisis. La situación económica no podemos definirlo como tiempos de crisis, señalan tiempos de crisis. Porque en la Biblia vemos cómo la falta de alimentos, el factor económico, fue un elemento de crisis. La idolatría fue un elemento de crisis, fue un tiempo de crisis. Las enfermedades fue un tiempo de crisis. Los conflictos en el hogar son tiempos de crisis, muy puntuales, pero son tiempos de crisis. Puede haber paz en el país, porque puede tener un infierno en su casa. Una gran crisis. O sea, la crisis, no me refiero aquí a la gran crisis, me refiero a las crisis. Noemí, sino Noemí, la suegra de Ruth, tenía una gran crisis. Una pequeña crisis familiar. Y vaya como Dios actuó en la vida de ella y cómo a partir de Ruth, una extranjera, viene el linaje de Jesús. Si me oye un judío o un israelita, se ofende. Con el permiso de ellos, ¿no? Pero eso dice la historia de Ruth. Entonces, más o menos tenemos una idea que crisis no es solamente una crisis global, no, son crisis más pequeñas para lo más inclusivo, toda la sociedad sufre. Pero la crisis puede estar en el hogar, en el trabajo, en el matrimonio, en las provisiones, en la falta de dinero, en la enfermedad. Pequeñas crisis que destrozan la vida de un ser humano. Por ejemplo, no está aquí incluido, pero me viene a la mente. Judas tuvo una crisis que lo llevó a la muerte. Tenía un problema con el dinero. Judas tenía un precio. Y sirvió al Señor por un precio. Una buena pregunta para nosotros, aprovechando eso que el Señor ha puesto en mi mente ahora. Una buena pregunta podría ser, ¿cuál es el precio por la cual le sirvo a Cristo? ¿O tengo un precio yo para servir a Cristo? ¿Tenemos un precio? Hoy muchos sirven al Señor, entre comillas, por un precio. Y roban a las iglesias, y roban a las personas. En nombre de un Dios, pero no es el Dios que nosotros lavamos. El Dios verdadero. El Dios verdadero no nos va a quitar nada. Cuando nos quita algo es porque va a poner algo mejor. Cuando te quita algo de mí es porque algo no te conviene y te está guardando y te está protegiendo.
Ok, vamos a avanzar. Quería mostrarles esta lámina y explicarla. No sé si no se ve muy bien de ¿verdad? Pero algo, ¿no? Fíjense que este es un gráfico que nos muestra la línea histórica del primer siglo. El primer siglo cuando Jesús nace y todo eso. Entonces aquí hay algunas referencias y vemos antes de Cristo y después de Cristo, ¿ya? En el siglo I. Entonces el siglo I va del 0 al 100, del 1 al 100, al 99. Entonces vean qué pasó cuando se escribe la carta. O sea, la carta se escribe más o menos por ahí entre el 60 al 64, por ahí, 65. No hay una fecha muy precisa, pero después está en los 60. Vamos a poner que fue en el 67, 68. ¿Ves? Que se escribe la carta. Y la carta se escribe, aparentemente no hay un lugar fijo donde se escribe la carta. No hay. Y tampoco se sabe el autor de la carta. Muchos se la acuñan a Pablo, pero otros dicen que es a Bernabé, otros dicen a Lucas, otros dicen que es a Priscila, otros dicen, no, Pedro no aparece en esa lista, Apolo. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿qué pasó allí? No pasa nada. Porque Pedro más adelante, cuando él habla, dice en su primera epístola, dice que toda la escritura ha sido inspirada por el Espíritu del Señor. Entonces, Pedro está diciendo que el autor de la escritura es el Espíritu. Aunque no tenga un nombre y apellido, pero ya él le acredita al Espíritu del Señor la escritura. No, pareciera que no es importante quién era el autor físico, sino el autor celestial. Eso es para aclarar algunas cositas, ¿no? Entonces vean que en el 64, el año 64, después de Cristo, el siglo I, fíjense lo que pasó. Nerón asesina a los cristianos, acusándolos de incendiar a Roma. Eso es un momento de crisis para la iglesia, ¿o no? Luego va avanzando el tiempo y en el año 65, hace 69 aproximadamente, dice, en estos días finales, dice la carta emanada, enviada a los lectores de Hebreos, ya sabemos eso. O sea, los primeros lectores fueron hebreos, no fueron gentiles, sino el pueblo hebreo. ¿Ves? Y todo señala eso porque toda la carta de Hebreo hace mucha alusión a la ley levítica, al culto levítico, a las tradiciones de la ley. Por eso se cree que fue para los hebreos. Habla también que para esa fecha, claro, estaba la persecución de Roma, 64, 65, estaba la persecución judía, el asedio militar del Imperio Romano. Había un asedio, o sea, el asedio no comenzó en el año 70, eso fue varios años, el asedio. O sea, vean cómo la iglesia, cómo los cristianos, la iglesia, viene padeciendo una crisis de afuera, pero también de adentro. Ahora, fíjense, del año 67 hasta nuestro presente, más o menos, del año, perdón, 69, hasta nuestra época, yo puse allí 20 siglos, más o menos. Han pasado 20 siglos, hermano. De ese evento más o menos cuando se escribe la carta y cuando se destruye prácticamente Jerusalén, han pasado 20 siglos. 20 siglos y medio. 20 siglos y medio de ese evento. Ahora, eso nos está mostrando que ya para esa fecha ya había crisis. Y la crisis va antes de Jesús, antes de Cristo. O sea, lo que quiero demostrar aquí es que la iglesia, el pueblo de Dios, no ha parado de estar en crisis. Y en esa línea histórica de la iglesia se ha desanimado, ha caído, ha pecado, se ha levantado, ha dado gracias a Dios, ha pedido perdón a Dios. ¿Hasta cuándo? O sea, es una vida así, como un tobogán. Es lo que muestra el texto acá. Pasó todo ese tiempo, estamos en el siglo XXI, la iglesia de hoy, pero tenemos una promesa, la segunda venida de Jesús. Y de eso
Pablo no, fíjese la cuestión de Pablo, ¿no? El autor del texto hebreo, todo lo lleva a la segunda venida, a la esperanza final. Toda la crisis que la iglesia ha pasado tiene un final, ¿no? Y es la segunda venida. Para ellos el siglo I fue la venida de Cristo, no lo creyeron. Y para nosotros hoy, después de Cristo, es la segunda venida. O sea, lo que quiero mostrar con este gráfico, hermano, es que en toda la línea histórica de la iglesia, toda, y estamos hablando simplemente del primer siglo, la iglesia ha estado sometida a crisis. Pero no solamente grandes crisis, porque esta fue una gran crisis. La crisis de la persecución romana, que acabó con familias, con niños, todo, destruyó toda una ciudad. Desaparece Israel como nación en el año 70. Desapareció. Y reaparece en el año 1948, de nuestro siglo, del siglo XX, aparece como un estado independiente. ¿Cuántos siglos pasaron, hermano? Increíble, ¿no? Pero el pueblo de Dios ha estado siempre caminando, atravesando crisis tras crisis. Pero algunas de estas crisis son externas, como esta, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del pueblo de Israel, por el Imperio Romano y por otros imperios. En el caso de Jerusalén fue destruida ¿por quién? Por el Imperio Babilónico. O sea, vean la secuencia, ¿no? ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto debería a nosotros abrirnos los ojos frente a las crisis actuales. Debería abrirnos los ojos. Debería abrirnos el entendimiento. Y no dejarnos afectar por las nuevas crisis, como pueblo de Dios. Porque fácilmente somos afectados, muy fácilmente. Nos afecta rápido la crisis global y la crisis nacional. Pero la palabra de Dios, fíjese, desde el punto de vista histórico, nos está diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pierdes la fe? ¿Por qué pierdes la esperanza? Si te he mostrado a través de la palabra, te he mostrado que hasta el fin, hasta que Cristo vuelva, la historia humana será de crisis. Y no porque Dios quiera, es por el hombre mismo. Porque todo lo que Dios creó y todo lo que Dios ha hecho, lo hizo bueno, para bien. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros los seres humanos con lo bueno que Dios creó? ¿Qué hemos hecho? Todo lo destruimos. Todo lo destruimos. Y para ir a un ejemplo muy cortito, y que es duro, hermano, en los hogares cristianos, hermano, hay tanto conflicto que no se comprende eso. Y eso es lo que denota, o la señal que manda, es que hay desconocimiento y ausencia de la palabra de Dios en esos hogares. Y no es que estoy diciendo que los hogares cristianos no van a tener problemas. No, claro que sí. Pero cuando la palabra es la estrella que alumbra, como un firmamento del hogar, habrán dificultades, habrán crisis personales, económicas, de salud, pero serán superadas. Por eso nos lleva a aquello que dijo el profeta: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así de sencillo. O sea, la palabra misma y el mismo Señor nos está diciendo dónde está la clave de una vida que realmente, como cantábamos, quiera vivir para Él. Ahí está la clave. La palabra de Dios. Lo primero que hay que hacer es esto. Y lo segundo es escuchar lo que se está leyendo, practicar lo que se está escuchando. En dos palabras, obedecer. Toda la crisis del pueblo de Israel
como pueblo primogénito de Dios, fue la desobediencia. Todo se concentra en esa palabra, desobediencia. Desobediencia. Algunas veces por desconocimiento de la palabra y otros por conocimiento, pero la arrogancia humana. Entonces este cuadro nos muestra, hermano, un pequeño panorama. Porque en el siglo II, en el siglo III y en el siglo IV, la persecución arreció al extremo, hermano, de que aquello era una carnicería. Increíble. Pero esto nos muestra un panorama interesante a la luz de las Escrituras. Y el por qué esta carta tuvo necesidad de ser escrita, aun cuando se refería a un destinatario muy específico. Ok, vamos a avanzar allí. Algunos elementos ya los dije, pero vamos a leerlos. Algunos elementos importantes que ayudan en la comprensión de la carta. Uno es que la carta estaba dirigida a tres grupos distintos de judíos. Uno eran los judíos creyentes, los que estaban convertidos, y la carta principalmente está dirigida a esa comunidad, a esos creyentes judíos creyentes. El otro grupo eran los judíos incrédulos intelectualmente convencidos. O sea, y eso es interesante, ¿no? Porque hay gente que intelectualmente está convencida de que Cristo es el Señor. Solamente allí. Y hasta ahí llega. ¿Ves? Hasta ahí llega. Y se pavonea, ¿no? El otro grupo son los incrédulos, los judíos incrédulos atraídos por la persona de Cristo, pero no tomaban una decisión final. Y de eso hay bastante hoy. Gente que viene, escucha, pero nunca toma una decisión. Entonces son incrédulos que creen y saben. Vamos a ver, creen y saben. Porque usted le pregunta y bueno, saben mucho. Pero jamás se rinden a los pies de Cristo. Nunca. Bueno, esos son los tres tipos de personas a la cual va dirigida la carta. Pero principalmente fue dirigida aquí al grupo de judíos creyentes. El autor está más preocupado por ese grupo que por vosotros. Ahora, ¿qué pasaba con este grupo, hermano? Sufrían rechazo y persecución religiosa y política. O sea, es crisis, es una situación de crisis, es una situación de crisis. Y acompañado de eso, no es simplemente que sufren rechazo y persecución, sino que ahí también hay otros elementos, otras variables. Si eres perseguido, ¿dónde te metes? Si eres perseguido, pasas hambre. Vives bajo tensión, vives angustiado por la vida, por el derecho más fundamental, que es la vida. Y la vida aquí estaba vulnerada, solo por creer en Jesús. Okay. El otro elemento era la posible influencia del pensamiento. Otro elemento que debemos saber para leer estos versículos es que era la posible influencia del pensamiento de la comunidad Qumran en el sistema de creencias del judaísmo. Es interesante esto, ¿no? Siempre, no sé si habrán oído de la comunidad Qumran, que es una comunidad que se apartó y se dedicó a servir a Dios y adorarlo y tal, y estudiar y tal. Esto está bien. Pero hay algunas cositas que es bueno saber de ellos, ¿no? Independientemente de eso. Dice que ellos habían abandonado la vida en sociedad y se aislaron como sociedad religiosa, se apartaron. Se dice que Juan el Bautista era de la comunidad de Qumran. Eso dice, no hay pruebas fehacientes de eso, pero sí se dice que él pareciera que era de esa. Lo otro dice que ellos incluían en su celebración religiosa la adoración a los ángeles. Es una cosa increíble, ¿no? Y llegaron a afirmar que el ángel Miguel tenía estatus superior al Mesías venidero. Pero, entonces, vamos a avanzar para que te vean las cositas por la cual el autor de Hebreos está preocupado, muy preocupado, porque está dirigido ¿a quién? A una comunidad de creyentes hebreos, israelitas.
Ahora, este tipo de doctrina podría aclarar, fíjese, eso que acabamos de leer, el hecho de que ellos adoraban ángeles y el hecho de creer, en cierto grado, que el ángel Miguel era mayor o superior al Mesías venidero. Ellos no conocían al Mesías, pero sabían que venía un Mesías, un Salvador. Entonces, ese tipo de doctrina podría aclarar y explicar el énfasis de la carta sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y eso es lo que así arranca la carta. Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué empieza el autor con eso tan violento? No, es que él escribe en función a una realidad. Escribe preocupado porque está sucediendo algo muy grave. La doctrina, el evangelio de Jesucristo está siendo torcido. Que fue la lucha de Pablo y Pedro cuando comenzaron a expandir el evangelio en las diferentes comunidades de Jerusalén y en algunos otros países. Le decía, mira, a unos le decían que debía guardar la fiesta y a otros le decían que no. Entonces siempre hubo conflicto. Vean que siempre había conflicto religioso en ese aspecto. Ahora, la fecha de escritura, pues ya hablamos de eso. Se presenta en la carta el peligro, toda la carta de Hebreos, toda en sí, resume el peligro inminente que representaba el rechazo al Evangelio. Y cuando uno lee todo Hebreos, se da cuenta que es toda una presentación de la liturgia, de las prácticas del judaísmo y cómo él hace constantemente una comparación con la ley y con la gracia. La ley y la gracia. Lo llama hijo de Dios, lo llama Cristo, lo llama Mesías, diferentes formas, ¿no? Entonces, con eso en mente, ¿verdad? Vamos a pasar la lámina. Podemos, de ese gráfico, ¿no? Y de esa información que nos las arrojan personas que se han dedicado a la antropología y a la historia bíblica y a la arqueología bíblica. Podemos resumir ese gráfico en esta palabra. Del camino hacia la esperanza, en el camino hacia la esperanza atravesaremos tiempos de crisis. Porque el gráfico es una pequeña parte, un pequeño siglo, son 100 años. Y en ese gráfico podemos observar algunas cosas de las crisis que vivió la iglesia y qué ocasionó esas crisis. Una buena pregunta deberíamos hacernos. ¿Qué cosas hoy están ocasionando crisis en mi relación con Dios? O en mi confianza en Dios, en mi esperanza en Dios. Porque hoy muchos abandonan a Cristo. Porque ha dejado de ser su esperanza. Y entonces su esperanza la traducen o se la ponen a otra cosa. Entonces, en el camino hacia la esperanza, hermano, atravesaremos tiempos de crisis. Dígalo usted si es verdad o mentira. Bíblicamente está allí, escrito e inspirado por el Espíritu Santo. No ha ocultado nada al Señor. Ni los buenos, ni los errores de su pueblo. Y tampoco lo hará hoy. Ok, vamos a pasarlo. Firme en la esperanza en tiempo de crisis. Eso fue lo que vimos al comienzo. Vamos a leer Hebreo. Yo voy a leer Hebreo en la versión internacional. Si usted tiene la Reina Valera, no se preocupe que es igual. Solo que hay algunos verbos diferentes o algunas redacciones diferentes. Pero vean cómo dice la palabra de Dios, hermano. Hebreo capítulo 1, versículo 1 al versículo 14. Vean cómo dice, ¿no? Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo.
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Esa es la introducción que da el autor del libro a los primeros lectores y después a los que siguieron leyendo y a nosotros. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas. Escuche, hermano, todas las cosas. Y eso me remite a lo que Pablo dice allá en una de las iglesias en Colosas, en Tesalónica. Creo que es en Colosenses. Dice, da gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Qué interesante eso, ¿no? No dice, da gracias por las cosas buenas que te pasan. ¿O sí? ¿Dice eso? No, por todas. Y todas, entendiendo lo que estamos tratando de llegar, a donde queremos llegar, todo en crisis. Porque la historia nos ha mostrado, en esta pequeña gráfica, que la historia del pueblo de Dios tendrá que atravesar por crisis. Va a atravesar por crisis. Atravesó antes de Jesús, en Jesús y ahora, en la espera de su segunda venida. Eso hay que tenerlo aquí en la mente y en el corazón clarito. Porque no tener eso claro, hermano, nos produce, en cierto modo, decepción, desánimo, desconfianza, y llegamos a convertir a Dios, con el debido respeto de ustedes, podríamos llegar a convertir a Dios en un objeto, en un tótem, en un collar colgado, una crucecita, que no tiene ningún valor en el sentido de eso. Más allá del metal con que te he hecho. Si es de oro, vale el oro, pero no la cosa, no lo que está allí. Entonces vean cómo sigue el texto, ¿no? Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Ahora, fíjense que estos primeros 4 versículos se ve clarito, ¿verdad? Cómo el autor del texto, de la carta a los hebreos, muestra una gran preocupación por cómo están viendo a Cristo, al Señor, a Jesús. ¿Cómo lo están viendo? Y él dice, es mayor que los ángeles. Entonces, por eso traje lo de la comunidad de Qumran, que probablemente había una influencia en el judaísmo, de esa influencia de la comunidad de Qumran, que adoraban a los ángeles y que llegaban a pensar, o quizás, porque no hay una certeza 100%, ¿no? Pero llegaron a creer que Miguel, el ángel Miguel, era superior al Mesías venidero. Ya eso te crea una expectativa. Ya te la crea automáticamente. Y en esa comunidad, más todavía. Totalmente religiosa. Entonces vean lo que sigue, ¿no? Vean el último versículo. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera con excelencia al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Se viene la comparación, vea el contraste, ¿no? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir
a su primogénito en el mundo. Dios dice, fíjense eso, ¿no? A introducir a su primogénito en el mundo. ¿De qué está hablando allí? Está hablando de la procedencia. ¿De dónde venía Jesús? Pero yo creo que es difícil entender el milagro de cómo nace Jesús. Y ese es el gran conflicto de la filosofía y de que no, pues no puede ser que Jesús haya nacido, Dios haya nacido por el vientre de una mujer y todo ese conflicto, ¿no? Es un conflicto que llega a crisis religiosa. De hecho, las divisiones de la división acerca de eso es muy grande en el planeta. Mucho conflicto. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles dice, el que hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Vean lo que dice del Hijo. Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos, son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás para siempre. Todos ellos se desgastaron como un vestido, lo doblarás como un manto, y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Eso es lo que dice el Señor del Hijo. Como si se estuviera diciendo él a sí mismo eso. ¿A cuál de los ángeles? Voy a preguntar. ¿A cuál de los ángeles? Dijo Dios jamás. O sea, hay allí una aclaratoria muy fuerte. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. Haz que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego vuelve a hacer otra pregunta a los lectores. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino y enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Entonces define de una vez qué son los ángeles y cuál es la función de un ángel o de los ángeles. Ok, vamos a avanzar allí. A ver qué podemos aprender. ¿Por qué el apóstol inicia su carta enfatizando el fundamento doctrinal del Evangelio de Jesucristo? Lo leímos, ya lo vimos anteriormente. Enfatiza porque hay un inminente peligro doctrinal dentro del pueblo cristiano, dentro de los judíos que se habían convertido al Señor. Y por los elementos del entorno social, persecución, muerte, persecución religiosa, persecución política, la inminente destrucción del templo de la ciudad de Jerusalén, que estaba cerquita. Y eso no es que sucede de hoy para mañana, salieron un decreto y mañana esto destruye, no. Eso era una cuestión de años. Jerusalén fue sitiada por varios meses, y después fue destruida totalmente por Tito, Vespasiano, que luego fue emperador de Roma. Así, o sea, vean la presión a que es sometida el pueblo de Dios. Por un lado, lo político, lo económico, lo social, y por otro lado, lo religioso. Todo un paquete. Ok. Entonces, había una situación de rechazo del Evangelio. De plan. Estaban siendo atraídos por las enseñanzas y prácticas de los rituales de la ley, y muchos se sentían acorralados por la persecución en víspera de la caída de Jerusalén. Vean el panorama, ¿no? Un momento de crisis fuerte para
los cristianos convertidos al Señor. Ok. Ahora, ¿qué argumento utiliza el apóstol o el autor para probar la superioridad de Cristo? Pues leímos del 1 al 4. Vean los argumentos que utiliza. Las veces y maneras como Dios había hablado antes y ahora. ¿Cómo dice? Muchas veces, todo el tiempo. Muchas veces y de varias maneras. Habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas. Es interesante, ¿no? Por años, hermano, por años, no fueron 2 días, fueron años, siglos, hablándole al pueblo, a los padres, a sus antepasados, ¿de qué? Del Señor. Anunciándole que la venida del Mesías. Y en este momento histórico, estos hermanos tenían problemas de comprensión del Mesías, no estaban convencidos, tenían dudas. Vean la fuerza que ejerce el ritual religioso sobre la palabra. A veces los rituales se convierten más poderosos que la palabra misma. Por eso dice, les habría hablado de muchas maneras, durante mucho tiempo. Antes, de muchas maneras por los profetas. Y ahora, dice el texto, en ese contexto dice, ¿por medio de quién? De su Hijo. Por medio de su Hijo. Habla también de la procedencia y la identidad del Hijo. Vamos a avanzar allí. Dice, eres heredero de todo. Heredero de todo. El Hijo es heredero de todo. Se lo está diciendo a una comunidad que está dudando del Señor, que tiene problemas con su esperanza. Están echando hacia atrás y están volviendo al ritual de la ley. Vean que mismo Pablo en Romanos y en Colosenses, en sus cartas a estas iglesias, vean lo que le dice, como reafirmando la deidad de Cristo y lo que Él es. Dice, todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Todas las cosas. Y eso nos debe a nosotros llamar a reflexión, porque ellos estuvieron en una crisis fuerte. La iglesia de hoy está en crisis. El pueblo que conforma la iglesia está en crisis. Quizás no como ese nivel, pero hay crisis. Pero vea lo que dice Pablo a los hermanos de la iglesia de Roma. Todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Todas. Todo, hermano. Todas las cosas. No dice Él repetidas veces, oye, da gracias a Dios por todo porque esa es la voluntad de Dios. Vean cómo se repite. Todas las cosas existen por Él y para Él. Y en Colosenses, Pablo vuelve a hablarle a la iglesia de Colosas. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Si todo fue creado por Él, ¿quién podemos creer nosotros que tiene control de lo que pasa? Sino Dios. Pero eso a veces no es digerible, hermano, tan fácil. No es muy digerible. En Él, o sea, todas las cosas fueron creadas, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en Él, el cielo y en la tierra, visible e invisible. Todo, hermano. Lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Y eso es muy interesante porque nosotros disfrutamos de algunos fenómenos físicos que no vemos. Pero Dios creó esos fenómenos. Dios creó el átomo, y el átomo puede ser tan útil como tan dañino. Dios creó el efecto de la resonancia. Usted oye esto porque esa onda viaja hasta usted. La onda de la resonancia. Y eso es un fenómeno físico. Fue descubierto en el siglo XX. Dice él también que por medio de él hizo el universo. Vean lo que el apóstol trata de decirle a esa comunidad que está dudando de su esperanza en el Señor, todo lo que tuvo que decirle. Por medio de Él hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la fiel imagen misma de Dios. Él es quien sostiene todas las cosas
con su palabra. O sea, tuvo que decirle a ellos lo mismo que ellos ya sabían, porque todo eso lo habían perdido, lo estaban perdiendo. Ok, vamos a avanzar. Ahora, ¿qué argumentos utiliza para probar la supremacía de Jesús y único medio de salvación? Lo leímos en los siguientes versículos. Usa las Sagradas Escrituras. Él no usa argumentos propios. O sea, él utiliza las Escrituras que en ese entonces existían. Y lo interesante de eso es que él utiliza, hermano, no los escritos hebreos, sino los escritos que ya habían sido traducidos al griego. Por eso se cree que el autor del libro, de la carta, no es hebreo, sino gentil. Porque se utiliza toda esa traducción de que leímos, del versículo 5 en adelante, utiliza los salmos, utiliza Samuel, ya lo utiliza de los escritos del texto hebreo, que es lo que se llama la Septuaginta, que fue un texto traducido por orden de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno tenía dominio imperial sobre todo ese territorio, y manda a 70 eruditos hebreos a traducirla al griego. Y es la que hoy tenemos en la mano, la que se usa hoy, también para las traducciones. Entonces puede ser que uno observe que algunas traducciones no se parecen al hebreo, sino al griego. Y es bueno saberlo, porque eso nos da una pista de quién fue el autor. Sabemos que no fue un hebreo, sino un griego, un gentil. Ok. Utiliza el elemento de la comparación entre los ángeles y el Hijo. Dice que dice Dios del Hijo. Del 5 al 12 lo leímos. Fíjese todo lo que dice. Yo lo tengo aquí resumido. Fíjese todo lo que dice. Del Hijo dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo. Hoy mismo te he engendrado. Y eso está en Salmo 2.7. Dice que es extraído del Antiguo Testamento. Y en otro pasaje dice, yo seré tu padre y él será mi hijo. Está en Samuel, en el libro de Samuel, en el libro de Crónicas. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y eso está en Deuteronomio. Vean cómo utiliza las escrituras para probarle a ellos la superioridad de Jesús frente a los ángeles. Porque la escritura, las que existían. ¿Cómo utiliza la escritura para tener un argumento de peso? Y no decir, bueno, eso es lo que yo creo. No. Esto dice la escritura. Y incluso todas las citas son del Antiguo, no había Nuevo Testamento. Vean cómo sigue. Utiliza el Salmo 45. Dice, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Está tratando de probarles a estos cristianos hebreos, por favor, ¿por qué dudan de la supremacía de Jesús? ¿Por qué no creen que Jesús sea el Mesías? Ellos llegaron a creer, hermano, en un momento que Jesús lo habían trabajado, ya lo estaban trabajando al estatus de ángel. Estatus de ángel. Y eso se debía a la influencia de la comunidad Qumran. Vean cómo toda esa doctrina influye. Hey, hermano, hay mucha doctrina que llega a nuestros oídos y que puede influir, hermano. El autor de Hebreos utiliza las escrituras para convencer a los hebreos que habían creído en el Señor. No utiliza sus argumentos. Tu trono de Dios permanece por los siglos de los siglos. Y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios te ha ungido con aceite de alegría. Y también dice en el Salmo 102, 25, 26. En el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y en los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás para siempre. Y al final dice, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Vean lo que dice el autor acerca de la supremacía de Jesús.
Y se lo tiene que decir, lo repito, se lo tiene que decir a gente que había creído en Jesús. Judíos que han creído en Jesús. Imagínense hoy cómo enredan a la iglesia con tantas filosofías religiosas, con tantas interpretaciones extrañas. ¿Y qué dice de los ángeles? Vean qué dice de los ángeles, muy poquito, pero conciso. Vean la comparación que hace, todo lo que habla del Mesías, de Jesús, y vean todo lo que dice de los ángeles. Dice así, quiero ver en todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles dice, Él hace de los vientos sus ángeles, y de las llamas de fuego sus servidores. Vean el rango que le está dando. Y luego vuelvo a preguntar más adelante en el Salmo 110, 1. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Vean qué interesante. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo jamás? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es duro esto, ¿no? O sea que el problema de la iglesia en ese momento histórico era muy grave. Estaban perdiendo la esperanza en Jesús y se estaban volviendo a sus prácticas anteriores. Ok, vamos a avanzar allí. ¿Qué mensaje quiere el apóstol o el autor comunicar hoy a la iglesia de Jesucristo? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje le diría a ellos? Bueno, casi lo mismo que nos quiere decir hoy este texto. Ahí estamos frente a un eminente peligro, hermano, de confusión religiosa, muy grave. Y a eso hay que sumarle la realidad que nos rodea, porque el texto fue escrito bajo una realidad histórica, bajo una crisis que tenía varias aristas, la crisis económica, de persecución religiosa, política, y la amenaza de la guerra que quería destruir a la ciudad, y eso había causado una gran tensión. Y escribe esto, y ellos comenzaron a perder la esperanza. Sin embargo, el apóstol dice, ¿qué dice el apóstol a ellos? Y nos dice a nosotros hoy. Dice que debemos mantenernos firmes en la esperanza prometida. Pero eso lo entendemos dentro de lo que hemos dicho, bajo una realidad de crisis, o una crisis increíble. No lo dice en una situación de bonanza. No, que hay que separar eso, hermano. Porque en tiempo de bonanza, usted toma buenas decisiones. Y usted, todo está bien. Pero lo que muestra el autor del texto, hermano, es que esto se le dice a los hermanos frente a una situación muy difícil. Y les dice, manténganse firmes en la esperanza prometida. Y vean cómo comienza diciéndole, de tajo, Jesús es el Mesías. Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué tienen que creer lo contrario? Pero ya sabemos que eso tenía un contexto atrás, una razón atrás. La influencia de lo religioso, la influencia de la comunidad mundana. En mayor grado o en menor grado, pero había un grado de influencia. Luego también nos dice, o le decía a ellos, deben estar alertas con las enseñanzas y prácticas al margen del evangelio anunciado. Vean que lo que está hablando es el evangelio puro. Y para mostrarles que Jesús era el Mesías, utiliza las escrituras. No utiliza sus palabras, sus argumentos. Porque el autor puede haber dicho, mira, yo sí creo en él y mira todo lo que ha hecho por mí. Eso no tenía valor. Para ellos tenía valor que se los probaran con las escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí al enseñar. Probar con las escrituras. Probar con las escrituras. Y no con nuestros argumentos. Y lo otro que el autor les comunica es, mantenga la confianza en la palabra anunciada por los profetas y los apóstoles. ¿Por qué decimos eso? Bueno, mira cómo dice. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de
Dios, por medio de lo escrito, ya estaba escrito. Y luego le dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Ya no hay más que comparar. ¿Por qué dudan? ¿Por qué pierden la esperanza? Mantengan la esperanza en la promesa. Hoy tenemos que mantener la esperanza en la promesa frente a cualquier crisis, hermano. Y no podemos ser eco de las crisis, hermano. No, no, no. Nosotros tenemos que ser eco de la esperanza de Dios en su palabra. Mientras mayor sea la crisis, mayor debe ser nuestra esperanza. Nosotros debemos aplicar el principio físico o matemático de la proporcionalidad, hermano. A medida que aumenta la crisis, aumenta nuestra esperanza y confianza en el Señor. Dios le bendiga.